Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta clase de hoy es la séptima semana en la que ya estamos, del tercer bimestre, y vamos a trabajar el curso de zoología, ¿sí? En el curso de zoología, el tema que vamos a continuar trabajando es, como dice el título, ¿ya? Es sobre estos tipos de invertebrados. Y recuerda que nosotros este año estamos llevando zoología de invertebrados. Desde el inicio ya hemos estudiado lo que son, en primer lugar, poríferos, luego celenterios, luego hemos visto lo que son gusanos, ¿sí? Y también hemos visto ya lo que son moluscos y equinodermos. Pues ahora nos toca trabajar el siguiente grupo de invertebrados, el cual es el más, se podría decir, el que contiene mayor cantidad de especies, ¿sí? Los artrópodos son el grupo más extenso de todo el reino de invertebrados, pero igual también son los animales más abundantes aún de los dos reinos, tanto vertebrados como invertebrados. Ahora, ¿pero qué es un artrópodo? Por ejemplo, si ves las imágenes, ahí estamos viendo un insecto como una mariquita, estamos viendo, por ejemplo, un crustáceo como un cangrejo. Este de aquí es un ciempiés, pertenece al grupo de los miriápodos, y esta araña que pertenece al grupo de los arácnidos. Todos ellos tienen en común que pertenecen a un grupo mayor llamado artrópodos. ¿Y qué son los artrópodos? Pues bien, si tenemos que definir en tu cuaderno de trabajo, tienes que definir, pues los artrópodos son animales invertebrados, ¿sí? De cuerpo segmentado. Su cuerpo presenta como segmentos, los cuales se articulan, ¿sí? Se articulan entre sí, tanto las antenas en la cabeza como las patas en cada segmento del cuerpo, o como en el miriápodo, como acá en este crustáceo igual, ¿no? Es como que todo su cuerpo estuviera formado por piezas, las cuales están unidas o articuladas, como si fuera un rompecabezas. Entonces los artrópodos, en realidad, si me dijeran qué son los artrópodos, ahí en tu libro vas a contestar: los artrópodos son animales invertebrados de cuerpo segmentado. Punto seguido. Mira, la palabra artrópodo en realidad significa, podos viene de patas, ¿sí? Artro de articulaciones, o sea, patas articuladas, ¿no? Entonces, son animales invertebrados de cuerpo segmentado, ¿ya? Y de patas articuladas. Perdón. Aló, aló. ¿Qué pasó? No mucho, dime. Bueno, como les decía, chicos, entonces los artrópodos son animales invertebrados de cuerpo articulado. En sí, la palabra artrópodos significa patas articuladas, y son el grupo más numeroso del reino animal, de todo el reino animal. Entre vertebrados e invertebrados, los artrópodos son los más abundantes, ¿no? Entonces, como has visto acá en las imágenes, son algunos ejemplos de artrópodos. Entonces, como te decía, ¿no? Tú puedes seguir poniendo ahí en tu concepto, ¿no? Además de ser animales invertebrados, de cuerpo articulado, de patas articuladas, o así como si fueran piecitas. También los artrópodos presentan una especie de esqueleto externo, que es como si fuera un caparazón, ¿sí? Y además, cuando te dice apéndices articulados, se refiere a las piezas. Por ejemplo, pueden ser, las antenas, el aparato bucal, ¿sí? Y dice que incluye, como te había dicho hace un momento, a los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Por ejemplo, ¿no? Todos estos son ejemplos de artrópodos, ¿no? Las mariposas, los escorpiones, de repente un escarabajo, ¿sí? Cangrejos, todos los tipos de cangrejos, arañas, son ejemplos de artrópodos. Las mariposas también son, artrópodos, ¿no? Tienen todo su cuerpo articulado como si fueran piezas. Esta hormiga también es un tipo de artrópodo. Ahora, también en tu cuaderno de trabajo te pido que coloques las características de los artrópodos. Vas a encontrar un cuadro con 15 rectángulos, ¿no? Para colocar unas 15 características. Y en primer lugar, sus patas son articuladas, de ahí la palabra artrópodos, ¿sí? Podos, patas, articulaciones, significa patas articuladas. El cuerpo está dividido en varias partes, en varias piezas. Por ejemplo, los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, el tórax, de donde salen las patas, y el abdomen.
En cambio hay otros artrópodos que solo tienen el cuerpo dividido en dos partes. Por ejemplo, ese escarabajo, ¿sí? Está la cabeza del tórax, pero en sí es como si fuera una sola pieza y se le llama normalmente... perdón. En el caso de este escarabajo también, que es un insecto, también tiene el cuerpo dividido en cabeza, en tórax y abdomen, perdón. Aquí. Por ejemplo, en el caso de los crustáceos, ¿ya? O los arácnidos, el cuerpo lo tiene dividido en dos partes, en lo que es el cefalotórax, que abarca lo que es cabeza y tórax, y el abdomen, ¿sí? En cambio, en el caso de los insectos, no. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Pero en sí, su cuerpo está dividido en varias partes, ¿sí? Ahora, la piel es muy dura. Bueno, chicos, disculpen, a veces hay interrupciones. Entonces, como te decía, su cuerpo puede estar dividido en varias partes. Puede ser en tres partes, como las hormigas, como te dije, cabeza, tórax y abdomen, o en dos partes, ¿no? Ahora, la piel de los artrópodos, la piel externa, tienen una piel externa que es bastante dura, a la que se le conoce como exoesqueleto, ¿sí? Entonces forma como una especie de coraza, ¿no? Ahora, la respiración va a depender si el artrópodo de repente es acuático, porque hay muchos artrópodos acuáticos, o terrestre como la gran mayoría. Si son terrestres, pues la respiración es traqueal, como dice aquí, o también branquial si son acuáticos. Ahora, tiene un aparato digestivo, ¿no? Dice, adaptado a diferentes estrategias de caza. Eso es verdad. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, mira, a nivel de la boca posee como unas mandíbulas y un aparato masticador, porque ellas se alimentan de hojas, de otros insectos, entonces necesitan tener un aparato bucal diferente que el de las, por ejemplo, de las mariposas, donde su aparato bucal es como si fuera, no vas a encontrar de repente aquí mandíbulas, sino más bien como una especie de, como es lamedor, ¿no? Puede, succionador también en algunos casos, ¿no? Porque se pueden alimentar de néctar, ¿no? Entonces el aparato bucal va a depender realmente de lo que se alimente, en este caso, el artrópodo o este tipo de invertebrado, ¿no? Algunos artrópodos, cierto, tienen glándulas venenosas, como el caso de los escorpiones o el caso de las arañas, ¿no? Entonces, otra característica. Recuerda que esas son características generales, ¿no? Después vamos a hablar de cada tipo de artrópodos, de cada grupo, ¿sí? Ahora, la reproducción de los artrópodos, todos los artrópodos en general su reproducción es sexual. Ahora, hay alguna que otra especie que son hermafroditas, que puede ser que tengan o presenten ambos sexos. Y otros que se reproducen asexualmente, ¿sí? De repente no hay aquí gametos. Cuando se dice asexualmente quiere decir que no va a haber espermatozoides ni óvulos, ¿no? Ahora, la mayoría, como te decía, tienen reproducción sexual y la gran mayoría son dioicos. ¿Qué quiere decir? Que hay machos y hembras. Recuerda, la palabra dioico significa que hay machos y hembras en una especie, ¿sí? Entonces, de ahí ese término. Entonces, aquí la mayoría son dioicos, hay machos y hembras. Perdón. Acá, se lo vamos a resaltar. Eso significa la palabra dioico, ¿sí? Que hay machos y hay hembras, ¿ya? Son ovíparos porque definitivamente ponen huevos. Estos huevos, algunas especies de artrópodos suelen cuidar sus huevitos, como las arañas, y otros simplemente los dejan. Pero ya en el huevo se termina de desarrollar el animal y bueno, una vez que eclosionan los huevos, nacen, ¿no? Ahora, su piel externa, que te había dicho que es muy dura como una coraza, recibe el nombre de exoesqueleto, ¿no? Esa es otra característica también importante. Ahora, ese exoesqueleto generalmente va cambiando. ¿Por qué? Porque como es una piel muy dura, los artrópodos no pueden crecer, como te puedo decir, desarrollarse con facilidad, sino que a medida que el animal va a ir desarrollándose, simplemente va formándose otra piel dura y la masa externa la van perdiendo. A este proceso le llaman muda. Entonces prácticamente es como que abandonan toda esa piel y queda toda la forma del animalito, ¿no? Te voy a buscar un video donde se ve, por ejemplo, la muda
en los artrópodos y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, de repente si tú en algún momento has tenido un acuario, de repente, ¿no? Y de repente con algún cangrejito o algo, tú puedes haber visto todo el cangrejito completo, ¿no? Pero cuando agarras es como una cascarita, es porque toda esa era su piel. Entonces, para crecer, los artrópodos tienen que tener este periodo llamado muda, que es donde pierden el exoesqueleto, pero ya lógicamente han formado otro, y así es como van creciendo. Ahora, son los únicos invertebrados que están adaptados al vuelo, como el caso de las mariposas o como el caso de las avispas, o como es el caso también, creo que por acá había otra, como es el caso de las mariquitas, por ejemplo, ¿no? Son insectos voladores, ¿sí? Es otra característica importante también. Ahora, perdón, su sistema circulatorio es abierto, es decir, no hay una especie de vasos sanguíneos como tuberías por donde va a ir la sangre, sino que se va a irrigar, ¿sí?, la sangre a todos sus tejidos, ¿no? Entonces a esto le llaman sistema circulatorio abierto. El aparato excretor está representado por unos pequeños tubitos llamados túbulos de Malpighi. Por favor, esto es importante, también viene en el examen, ¿sí? Así se llama. Y los túbulos de Malpighi es como si fueran unos riñones, ¿sí? Los riñones que hacen en un organismo vertebrado son los que elaboran orina y por medio de la orina se va a desechar todo aquello, todo lo que nos sirva, ¿no?, como producto de la limpieza de la sangre, ¿sí?, que se da en el riñón. Pero en el caso, por ejemplo, de los artrópodos, ¿sí?, su aparato excretor va a estar formado por los túbulos de Malpighi, ¿sí? Pero como dice aquí, solamente los artrópodos terrestres, o sea, puede ser arácnidos, puede ser insectos terrestres, así. Ahora, antes de hablar de la clasificación, por ejemplo, ¿no?, decíamos que la respiración es traqueal y esto va a ocurrir generalmente en los artrópodos terrestres, como muchos de los insectos, ¿no? Ahora, este aparato respiratorio, por ejemplo, en los insectos, están formados por unos tubitos llamados tráqueas, ¿ya? Por eso decimos respiración traqueal, las cuales se van a ramificar, mira, ¿ya?, llegando a cada uno de los tejidos y células. Entonces, estas tráqueas que se ramifican hacen un contacto, como dice acá, directo con las células y se va a dar el intercambio gaseoso por difusión, ¿qué es? Es decir, simplemente traspasan, ¿no?, dióxido de carbono por oxígeno a nivel de cada una de las células, ¿no? Entonces, acá tenemos la respiración traqueal, ¿no? Y cuando hablamos de la excreción, en el caso de los artrópodos, ya, por ejemplo, un artrópodo terrestre, hemos dicho que tiene lo que son los tubos de Malpighi, ¿no? En realidad estos tubos, como dice ahí, son canales con un extremo cerrado, otro abierto, y va a estar conectado al intestino, y de ahí va a expulsar los desechos, ¿no?, lo que no le va a servir al organismo, y esas sustancias de desechos luego son expulsadas ya a través del orificio anal, ¿no? En el caso de la excreción, por ejemplo, de un artrópodo, en este caso, por ejemplo, como son los crustáceos, que generalmente, la mayoría de los crustáceos son acuáticos, ahí no hablamos de tubos de Malpighi, no existen, sino que cerca, ¿no?, al nivel de la cabeza, presentan unas glándulas de color verde y a nivel de sus maxilares, de su boca, ¿ya? Por eso dice que está en la base de los apéndices, ¿no? Y estas glándulas verdes, dicen los crustáceos, que se van a localizar en la cabeza, a nivel más o menos de la boca, ¿ya? Y también por ahí están sus antenitas, ¿sí? Por eso si se acerca a la base de las antenas, a través de ellas es que se van a simplemente expulsar las sustancias de desecho, ¿no?, al exterior, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos de la clasificación de los artrópodos, este cuadro lo vas a hacer en tu cuaderno de trabajo, la hoja en blanco, ya, al igual que este último cuadro, ¿sí? Cuando hablamos de la clasificación de los artrópodos, hay 4 grupos: los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. De cada uno vamos a estudiar. Este bimestre nos toca estudiar sobre los arácnidos y los miriápodos. En el caso de los artrópodos, como te decía, los crustáceos, puedes poner acá un ejemplo, puede ser el cangrejo. Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen y pueden presentar de 10 patas a más. En el caso de los arácnidos, tenemos las arañas o los escorpiones. Igual su cuerpo divide en cefalotórax y abdomen y presentan 8 patas. Los arácnidos siempre tienen 8 patas. Y los insectos está dividido el cuerpo en 3, cabeza, tórax y abdomen. Y siempre todo insecto presenta solo 6 patas.
En el caso de los miriápodos, acá tienes al 100 pies o al 1000 pies y presentan numerosas patas. Este cuadro también lo quiero en tu cuaderno de trabajo, en la hoja en blanco, ¿sí? Entonces, este tema en el que estamos empezando a hablar sobre los artrópodos es en la parte de tu libro de zoología, ¿sí?